proclamar, todo el mundo tu nombre alabar. Con trompetas y guitarras celebraremos, toda la iglesia juntos cantaremos. Oh, 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 celebrando al Rey, aleluya, amén. Vamos todos a su presencia, llegué, con gozo al Rey adoraré. You were there when everybody else had given up. You heard my prayer. You called me home. Now here within your presence is the place where I belong. You've been so good to me. How could I not believe? Yeah. I'll be here worshiping, praising you with everything. Day by day, I can see the goodness of the Lord where I look. Now God, help me not to take for granted all the blessings I've received. Yeah, you've been so good to me. How could I not believe? I'll be here worshiping, praising you with everything. Buenas noches, amada iglesia de Celebrando al Rey. Es para mí una alegría y me siento de verdad privilegiado por poder estar delante de ustedes en esta noche para compartir este tiempo de exposición de la palabra. Le damos muchas gracias al Señor por la vida, las fuerzas y por supuesto por darnos la oportunidad de poder tener este tiempo. Muchas gracias también a mis pastores que con amor me han conferido esta oportunidad. Gracias, pastores. También quisiera darle las gracias a mi hermano Johnny, que hace un trabajo excepcional editando estas transmisiones. Hermano, que el Señor te siga usando en ese talento y en ese don que te ha dado. Y bueno, hermanos, sin más preámbulo, te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a elevar una palabra de oración al Señor para que nos dirija en esta transmisión. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por la bendición que nos das y la oportunidad de tener este tiempo de compartir tu palabra. En este momento, Dios, este tiempo lo ponemos en tus manos para que tú dirijas mi vida. Señor, permíteme solamente decir lo que tu palabra expresamente quiere enseñarnos en este día. Y Padre Santo, permite que cada uno de mis hermanos puedan recibir esa semilla de bendición como la depositaste en mi vida. Gracias, Dios, por este tiempo. Oramos porque todo lo que estamos utilizando sea de bendición y esta palabra pueda llegar no solamente a los oídos, sino al corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bueno, hermano, pues, ¿recuerdas cómo se llama esta serie que estamos teniendo? Claro, cuando mi fe decae. Y hermano, hemos estado viendo cómo las situaciones en la vida, las adversidades pueden hacernos tambalear. Y yo creo que si tú y yo estamos listos y estamos preparados, difícilmente podríamos estar en una situación de desánimo. Sin embargo, la carne es débil, el mundo nos crea trampas, situaciones adversas, el enemigo mismo está tramando todos los días cual león rugiente buscándonos para devorarnos, y la verdad es que es un continuo esforzarse y luchar en esta vida. Y hermano, la palabra nos dice que el que quiera estar firme, mire que no caiga.
Y en ese sentido, hermano, yo quisiera que en esta sesión abrieras tu corazón para pensar en el hecho de que cuando tú y yo tenemos una necesidad, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Y mira, para comenzar, quisiera introducir un poquito esta palabra haciendo remembranza de una historia que seguramente vas a recordar. Mm, Vayamos muchos años atrás y la Biblia nos habla acerca de una mujer que fue echada de su casa con su hijo pequeño y fue enviada al desierto. Esta mujer anduvo errante sin recursos, sin comida, con muy poquita agua, y cuando el agua faltó y el desierto y el sol y las circunstancias eran tan contraproducentes que lo inevitable quizás humanamente iba a suceder. Esta mujer deja a su hijo por ahí a la pequeña sombra de un arbusto que encontró, esperando que pasara pues lo que ella se tenía y lo que todos nos imaginamos. Sin embargo, en esa situación, el niño, dice la Biblia, alzó su voz y lloró, y Dios lo escuchó. Y no solamente lo escuchó, sino que vino a esta mujer una respuesta poderosa de Dios, de tal manera que no solo les dio agua para calmar su sed, sino que les dio una promesa que se cumpliría y que hasta el día de hoy sigue presente. Por supuesto, si ya te ubicaste en la historia, estamos hablando de Agar y de su hijo Ismael. Esto que estamos diciendo es algo muy resumido de lo que sucedió en su vida, pero aquí quiero que notes algo. Dios escuchó el clamor del indefenso y no solamente indefenso, del inocente en ese momento, y le respondió. Le respondió con una respuesta poderosa para poderlo librar de la dificultad que ella estaba al límite, ¿no? En medio de esa situación, lo que movió a Dios fue el clamor, y Dios lo escuchó. Hoy en día esto no ha cambiado, hermano. Dios está dispuesto a actuar en nuestra ayuda, y puede que las adversidades nos agobien para perder de vista que Dios está de nuestro lado, que Él es nuestro ayudador y que sus promesas están a nuestra disposición. Pero hermano, yo creo que más que nuestra fe, es nuestro ánimo el que puede decaer. Porque una fe sólida está basada en la roca, está basada en las promesas del Señor, está basada en el poder mismo de Dios. Y yo creo que en eso no debiéramos jamás de dudar, porque Dios es fiel, Él es justo, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando viene ese desánimo, cuando aparentemente lo que decae es la fe? Bueno, hermano, la verdad es que el mundo y las situaciones que hay en él pueden jugarnos en nuestra contra para que nuestro ánimo decaiga. Pero hermano, lo que yo quisiera compartirte en este día es que yo esté listo para que cuando venga la adversidad pueda elevar los ojos al cielo y saber que de ahí hay ayuda. De hecho, el subtítulo que le puse a esta palabra es tal cual: estoy listo para voltear a los cielos. Cuando mi fe decae, estoy listo para voltear a los cielos. Y bueno, hermano, vamos a la cita que nos atañe el día de hoy. Se encuentra en Hechos capítulo 7 y vamos a leer los versículos 54 al 56. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Bueno, hermano, ¿qué está sucediendo? Porque esta cita nos agarra ya en una situación muy, digamos que la situación ya está en un ambiente muy ríspido, y es una acción muy súbita de no saber qué está pasando a llegar a estos versículos. Y bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto de lo que está sucediendo. Vemos una escena en la que
la persona que está en medio de esta situación es Esteban. Y Esteban, ¿quién fue? Bueno, Esteban fue uno de los primeros diáconos de la iglesia que estaba viviendo una situación bastante adversa en este momento. ¿Y cómo llegó Esteban a este momento? Bueno, es que Esteban, originalmente, antes de llegar a este versículo 54, él estaba confrontando a los líderes religiosos usando la historia de Israel y las escrituras para hacerles ver que su maldad los cegó para no creer en Jesús e inclusive llevarlo a la cruz donde él murió. Era tan contundente el discurso de Esteban que estas personas, al verse exhibidas, se enfurecieron a grado tal, la Biblia dice, crujían los dientes contra él, y este furor los llevó en rienda suelta para atacar a Esteban de manera letal. Ellos estaban tan molestos, tan enojados, que Esteban estaba en peligro de muerte. Hermano, aquí algo interesante es que la situación es muy adversa para Esteban, demasiado. Y hermano, si regresas un poquito conmigo, vamos a leer nuevamente los versículos para que entendamos el contraste de lo que está sucediendo. Verso 54 dice, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hermano, Esteban no tenía sus ojos en la circunstancia adversa. Esteban volteó al cielo y vio la gloria de Dios. Esteban no se atemorizó. Esteban no se amedrentó. Esteban no decayó en su fe. Al contrario, él volteó los ojos al cielo y dijo, la situación aquí es muy dura y ríspida. Aquí no tengo nada que me pueda sostener. Volteo los ojos al cielo, donde está mi ayudador. ¿Y sabes qué vio? La gloria misma de Dios. Entonces, esta situación nos enseña que Esteban puso sus ojos en Dios y en su gloria, gloria a la cual él iría y de la cual él sería partícipe también. Y fue muy en breve. Si tú continúas leyendo la historia de Esteban, verás que fue el primer mártir de la iglesia que sufrió por su fe en Jesús, al cual nunca negó. Ahora, hermano, vamos a entender un poquito más por qué Esteban tuvo esa reacción. Y para entenderlo necesitamos saber quién era Esteban. Entonces, mira, Esteban, como ya lo mencionamos, fue uno de los primeros diáconos de la iglesia. Y fíjate, hermano, él llegó a ser diácono porque fue seleccionado bajo ciertas consideraciones. Tenía que rellenar ciertas características importantes, y déjame remarcar esto, características que todo hijo de Dios deberíamos de tener. Mira, vamos a Hechos capítulo 6, versículo 3, que dice de la siguiente forma. Los apóstoles dando esta instrucción. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. No voy a meter mucho en el detalle de qué era el trabajo que tenían que hacer, pero era un trabajo material, hermano. Ni siquiera estábamos hablando de un trabajo espiritual, de ir, orar por enfermos, de ir y predicar la palabra. No, era algo material. Y para conferirle la atención material del pueblo de la iglesia, tenían que rellenar estos parámetros, estas características. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Mira, hermano, Hechos 6:5 nos dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Hermano, fíjate que hace una lista de 7 personas, pero solo de una hace hincapié en su testimonio. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién era Esteban? Era una persona diferente a todos los demás que estaban en la iglesia. Mira, Hechos 6:8 también nos dice esto. Y Esteban,
lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces vemos que Esteban era una persona diferente, que destacaba entre los demás por su amor y por su compromiso con Dios. Esteban no era una persona que decía ser, él demostraba lo que era. Y eso era evidente para los demás, a grado tal de que lo eligieron por las características que él tenía para ser diácono. Ahora, su relación personal con Dios, la gente no la asumía. No, era evidente a todos los que lo conocían que con toda seguridad lo escogieron. Entonces, hermano, notemos que Esteban, antes de llegar a esta situación que leímos hace un momento en los versículos introductorios, él tenía un camino recorrido, a lo mejor no largo, pero un camino que lo diferenciaba de las demás personas que estaban en la iglesia. Entonces, salta una pregunta: ¿qué lo hacía tan diferente? ¿Por qué Esteban era tan diferente? Y aquí yo noto dos cosas importantes. No digo que sean las únicas, pero para mí son las que resaltan: su relación personal con Dios y su llenura del Espíritu Santo. Cuando estuvo en el momento adverso, en el que su vida corría peligro, no tuvo temor, pues conocía a Dios y sabía perfectamente que la gloria de Dios era la que le esperaba. Pero más aún que eso, no tuvo dudas, porque sabía que Dios tenía el control de lo que le estaba sucediendo. ¿Y por qué tenía esta certeza, hermano? ¿Por qué Esteban no temió? ¿Por qué Esteban, estando a instantes quizás de la muerte, bueno, realmente esto fue lo que le sucedió, pero él no gritó, no lloró, no pataleó, no se lamentó y no dijo trágame tierra, oh Señor, ¿por qué me has abandonado? No dijo nada de esto. Él dijo: veo la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado a su diestra. Hermano, esto es bien importante porque la diferencia de este varón con respecto a los demás es que él estaba preparado para la adversidad. Y la diferencia entre estar o no preparados para la adversidad, ¿sabes qué lo hace? Esta diferencia la hace nuestra atención al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y mira, para entender un poquito esto, quiero que vayas conmigo a la Escritura, al libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a leer varios versículos para ir entendiendo esta relación tan importante que tú y yo no debemos descuidar. Verso 1 de este capítulo 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Notemos dos puntos importantes desde un inicio: andar en la carne y andar en el Espíritu. Entonces, ¿quiénes son los que no tienen condenación? Los que andan en el Espíritu. Verso 5, ve conmigo al verso 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermano, vamos armando el rompecabezas. Número 1, el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Por qué Esteban tenía paz en este momento adverso? Porque se ocupaba del Espíritu. Por eso podía tener la certeza de la vida y la paz. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjate, hermano, nuevamente las dos cosas que te dije que empezáramos a notar: andar en la carne y andar en el Espíritu. Y quien anda en la carne no agrada a Dios. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero mira, hermano, esta confrontación bien fuerte: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermano, podemos ver que Esteban
tenía esa cercanía con Dios, él vivía en el Espíritu y por eso le pertenecía a Cristo y su temor era nulo en contra de la fe y la confianza que tenía en Dios. ¿Por qué? Porque él vivía no para el deseo de la carne, no para decir, ay, me voy a morir, sino para, él anhelaba en el Espíritu agradar y estar delante de Dios. Mira, verso 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Por eso es que Esteban no estaba preocupado. Verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Obviamente esto el apóstol Pablo lo está diciendo muchos años después de lo que le pasó a Esteban, pero esta misma convicción sin duda alguna le había sido revelada a Esteban. Este cuerpo mortal va a perecer, pero seremos glorificados. Y esta es una promesa que sin duda alguna Esteban ya le había sido revelada, por la cual él no temía en el momento adverso. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, entonces la relación personal que tú y yo podemos tener con Dios va ligada muy de la mano a vivir en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Recuerda, el pastor nos enseñó ya hace algunas series atrás en el libro de Gálatas lo que era el fruto del Espíritu y lo que eran las obras de la carne. Y hemos aprendido claramente lo que debemos renunciar en cuanto al tema de las obras de la carne y lo que debemos trabajar en nuestra vida para dar ese fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermano, yo no dudo que Esteban estaba dando frutos de esto. Por eso es que lo eligieron como diácono, porque él manifestaba este fruto. Y ese fruto no solamente, hermano, no era para que la gente lo viera, sino que era el fruto que había en su corazón por su relación con Dios. Yo lo he entendido de esta manera, hermano. Dios nos da un don o un ministerio para bendecir a la iglesia. Pero nosotros damos un fruto del Espíritu, que es lo que Dios va a buscar en nosotros, para no hallar como la higuera, la cual no tuvo fruto, era estéril y se secó. Entonces, hermano, cuando Jesús o cuando Dios busque fruto en nosotros, ¿qué fruto vamos a dar? Y hermano, las circunstancias adversas vienen a nuestra vida para que nos demos cuenta si ese fruto está o no en nuestra vida. Hermano, mira, el verso 17 del capítulo 8 de Romanos dice también, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. La prueba va a venir, hermano, está dicho que va a suceder, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables ¿con qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, yo no dudo que Esteban tenía claro esto en su mente y en su corazón, diciendo, es cierto, mi vida la voy a perder aquí, pero voy a ganar algo más grande. Él podía voltear al cielo y ver la gloria de Dios y disfrutar de esa gloria a la que él iba, sin importar lo que estaba pasando en su derredor. Tú y yo podemos vivir situaciones muy difíciles, hermano, pero si nosotros volteamos la mirada al cielo, no es solamente para pedir ayuda, sino para ver la gloria que nos espera y decir, Señor, es más grande lo que tú me has prometido, que todo lo que el mundo me pueda quitar, que todo lo que la situación adversa pueda hacer contra mí, así que yo voy a permanecer en ti, voy a tomar fuerzas en ti, porque tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, si yo te tengo a ti, lo tengo todo. Y sin ti, no tengo nada. Eso es lo que tenía claro Esteban. Hermano, como hijos de Dios,
Es nuestra responsabilidad escuchar y atender a la voz del Espíritu Santo para hacer la diferencia, como Esteban, y estar preparados para la adversidad. Hermano, a veces solamente volteamos la mirada al cielo para clamar cuando, ay Señor, ya intenté todo y eres mi última esperanza, cuando el Señor debiera ser la primera. Pero hermano, ¿por qué a veces reaccionamos o tenemos esa actitud de ir como última instancia al Señor? Porque nos falta esa atención, ese vivir en el Espíritu de Dios, estar trabajando el fruto, porque el que conoce a su Señor jamás va a dudar de Él. Es cierto, nuestra carne y nuestro ánimo humano puede desfallecer, eso es una realidad. Pero nuestra fe, cuando está fundamentada en el Señor, en su palabra, en sus promesas, esa no debiera de caer, hermano. Nuestro ánimo humano sí decae, pero nuestra fe debe permanecer. ¿Por qué? Porque por medio de la fe podemos levantarnos, hermano. Por medio de la fe en las promesas de Dios podemos tomar ánimo para seguir adelante. Si el Señor prometió, Él lo hará. Si la circunstancia dice lo contrario, la palabra de Dios dice que Él va a estar conmigo, que yo voy a vencer, que soy sobre todas las cosas más que vencedor. ¿Qué me podrá separar del amor de Dios? ¿Lo alto, lo bajo, lo profundo? Ninguna cosa creada, dice la palabra, me podrá separar del amor de Dios. Pero eso tiene que ser una confianza, no solamente en la mente, tiene que ser una revelación personal en nuestro corazón. Pero eso no va a venir solamente de la nada, sino va a venir de una experiencia. Hermano, ¿cuántos de nosotros tenemos amigos cercanos que a lo mejor no, puede ser que inclusive no los veamos siempre, pero que el día que los veamos, somos capaces de contarles las cosas más íntimas de nuestra vida? Estas personas están ahí, hermano, y son íntimos, aunque a lo mejor no los veamos tan cercanos, porque hemos fomentado una relación de confianza. La confianza se gana, hermano. No nada más se otorga por otorgar. Una persona a la que le brindamos nuestra confianza es porque nos ha demostrado su sinceridad, su fidelidad y su amor. Lo mismo hace Dios con nosotros si tenemos ese trabajo, esa relación con Él. Pero lamentablemente muchos solamente tenemos relación con Él cada vez que vamos a la iglesia. Cada vez que nos conectamos a lo mejor a la transmisión. ¿Y qué hacemos los demás días de la semana? ¿Qué relación tenemos con Dios? Hace un par de días estaba viendo en Facebook, me encontré una publicación de Marcos Witt que decía que nosotros a veces como cristianos pedimos a Dios y creemos que Él no nos contesta. Y esto sucede porque sí hablamos nosotros, pero no dejamos que Él hable en nuestra vida. A veces hay que guardar silencio en vez de estar hable y esperar que Él nos conteste. Y a veces es lo que nos falta, escuchar la voz del Espíritu Santo que nos guíe. Porque para eso vino. Jesús dijo, y les enviaré al Espíritu Santo. Él los va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Pero ¿cuántas veces nos hemos preocupado por escuchar la voz del Espíritu Santo? Ahora, hermano, esto no es magia, esto no es, como el pastor nos lo ha comentado, ¿no? Ven y oremos por ti para que seas lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo Dios nos lo dio desde el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. De hecho, quiero darte algunas características que deben estar presentes en ti para saber que la relación que tenemos con el Espíritu Santo es una realidad. Mira, si hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero escucha, si hemos nacido de nuevo, debe haber un cambio, hermano, debe haber una transformación. Primera de Corintios 6:19 dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
El Espíritu Santo nos lo dio Dios y está en nosotros y vive en nosotros. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermano, esto nos tiene que prender los focos rojos para decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Soy o no soy? Porque, hermano, la misma escritura aquí en Romanos leímos hace un momento que dice, el mismo Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Has dudado alguna vez de ser hijo de Dios? Hermano, nos tenemos que sensibilizar a escuchar la voz del Espíritu Santo, que nos va a guiar a dar fruto del Espíritu. No hay más, hermano. El Espíritu Santo no es algo nada más. Es una persona de Dios que quiere obrar en nuestra vida y que nos quiere ayudar a ser la versión que Dios quiere de nosotros. Es quien nos va a ayudar a dar el fruto del Espíritu. Nosotros solos, nuestra carne no nos va a dejar, pero es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a dar ese fruto de justicia, de amor, de paz. Pero ¿cuánto lo escuchamos? ¿Cuánto cuando de repente a lo mejor estamos haciendo algo que no debemos y el Espíritu Santo nos redarguye de que no debemos hacerlo? ¿Frenamos? Y no solo frenamos, cambiamos de actitud y tratamos de no volver a caer en ese error. Allí es donde el Espíritu Santo nos habla, hermano, donde nos redarguye para poder crecer y poder ser diferentes, como Esteban lo era. ¿Te das cuenta, hermano? Hermano, también Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú y yo vivimos en el Espíritu y no en los deseos de la carne, entonces seremos guiados por Dios. Entonces la adversidad no nos va a amedrentar. Entonces podremos voltear los ojos al cielo y decir, de allá viene mi socorro. Ahora, hermano, debemos buscar llenarnos del Espíritu de Dios. Yo voy a dar, ¿cómo decírtelo? Intentar darte un punto de vista para entender de manera, yo digo muy sintetizada, porque quizás esto es más complejo de lo que pudiéramos entender, pero para entenderlo en palabras simples, ¿a qué nos referimos con llenura del Espíritu de Dios? Pero mira, antes de ir ahí, yo quiero leerte esta cita en Efesios 5:18 que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed, ¿qué? Llenos del Espíritu. Hermano, me pregunto, si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces hay un nivel diferente pues sí, de presencia del Espíritu Santo en las vidas. Y yo creo que sí, hermano, porque la palabra si nos dice sed llenos, es porque tú ya tienes al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo puede acrecentarse en nuestra vida. Ahora, entendamos esto, si la recomendación es llenarse del Espíritu, es porque inclusive podemos olvidarlo o hasta apagarlo. Mira, y esto es bíblico, Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, hermano, ya tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es un hecho irrefutable. Pero ¿qué tanto caso le hacemos? ¿Qué tanta es nuestra relación para con el Espíritu Santo que hagámonos esta pregunta? ¿Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo más? Porque esta llenura era la identificación número 1 de Esteban. ¿Quieres regresar conmigo, por favor, hermano? Ve conmigo nuevamente a Hechos 7. Vamos a leer el verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que está a la diestra de Dios, que estaba a la diestra de Dios. Hermano, Hechos 6,
6:5 nos dice: agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Hermano, la llenura del Espíritu Santo no es pues solamente algo que vemos porque a lo mejor la persona habla en lenguas o porque ora por el enfermo y sana. No, hermano. Es porque había una evidencia tangible en su vida que lo hacía diferente. Era una persona llena de amor, una persona a la cual la gente le tenía confianza. Si no, no lo hubieran elegido. Hermano, leímos también de Esteban. Regresa conmigo, por favor. Leímos Hechos 6:8 que decía: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía ¿qué? Grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dios lo usaba con poder y Dios lo usaba porque era un vaso de honra, un vaso que se dejaba usar, un vaso que estaba preparado para ser usado por Dios. Por la cercanía, por la seguridad que tenía, por que escuchaba la voz del Espíritu Santo que lo redarguía para dar ese fruto del Espíritu que tú y yo necesitamos dar. Hermano, entonces si nos preparamos como Esteban se preparó, entonces veremos la gloria de Dios si alzamos nuestros ojos al cielo. Cuando venga la lucha, cuando sintamos que nuestra vida y nuestro ser empieza a desfallecer, tomémonos en fe de las promesas del Señor y levantemos nuestros ojos al cielo con toda nuestra certeza de que las promesas de Dios para nosotros se van a cumplir. Eso fue lo que sucedió con Esteban. Él no vio a la turba enardecida, él vio la gloria de Dios, porque era una gloria que él experimentaba todos los días, hermano. Volvamos a Hechos 7, 55 y 56, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban daba la evidencia de ser un hijo de Dios por el Espíritu Santo que obraba en él. Estar lleno del Espíritu Santo, hermano, para Esteban no era otra cosa que la evidencia de vivir en el Espíritu, haciendo morir la carne y sus obras en su vida. Eso era la llenura del Espíritu Santo que tenía Esteban. Él daba fruto de que el Espíritu Santo vivía en él, de que él vivía por el Espíritu y no por la carne. Hermano, la llenura del Espíritu es algo que se tiene que ver, algo que la gente tiene que testificar de nosotros. Que puedan decir: sí, mi hermano, desde que aceptó al Señor, ya no miente, ya no toma, ya no fuma, ayuda a las personas. Mi cuñada, mi tío, mi abuelo. Es algo que la gente empieza a testificar. Esa llenura del Espíritu Santo es algo que se demuestra en acciones, dando fruto conforme a lo que hemos aprendido. Hermano, ¿cómo estamos? ¿Estás listo y estás preparado para que cuando la adversidad venga puedas levantar los ojos al cielo y decir: sé que mi ayuda está ahí? Aunque la situación en el mundo se vea adversa, aunque se vea complicada, ¿estoy listo para eso? En medio de la circunstancia adversa, Esteban pudo voltear al cielo y ver la gloria de Dios, porque la conocía. Su día a día estaba marcado por su relación con Dios y su obediencia a la guía del Espíritu Santo. Tanto que esto era evidente y todos los que lo rodeaban lo podían atestiguar. Hermano, tú y yo necesitamos trabajar en esa cercanía con Dios para que podamos tener la certeza, la seguridad y la convicción que Esteban tenía. Hermano, y esa certeza, esa convicción y esa seguridad viene de escuchar la voz del Espíritu Santo que redarguye en nuestras vidas para dejar de mentir, de pelear, de levantar falsos testimonios, de ser promotor de discordia, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, tan fácil de ver en nuestra vida la situación. Hermano, tú eres de los que todavía de repente se te sale una palabra diciendo: ching,
Dije una grosería, perdón, se me salió. O eres de los que todavía tienes pensamientos malos de que ojalá le pase algo malo a la persona que me hizo daño. Ese tipo de cosas, el Espíritu Santo nos redarguye para que se quiten de nuestra vida, pero ¿qué tanto caso le hacemos? ¿Qué tanto trabajamos y nos esforzamos por quitar esto cuando viene el Espíritu Santo a redarguirnos y hacernos sentir que eso está mal? Si nosotros no trabajamos en esto, no podremos estar listos para que la gloria de Dios la podamos ver en el tiempo de la adversidad. Es tiempo, cuando la fe decae, cuando el ánimo decae, de levantar los ojos al cielo y ver la gloria de Dios prometida. ¿Pero estamos listos para hacerlo? Mira, hermano, estas promesas son reales y el salmista nos las plasma de esta manera. Salmo 91, 14 al 16 dice así: le pondré en alto por cuanto que ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 121, 1 y 2 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermano, solamente aquel que conoce a su Señor puede voltear sus ojos al cielo como Esteban y saber que la gloria de Dios obrará a su favor, sin importar lo que las circunstancias físicas estén mostrando. Bueno, hermano, pues con esto termino exhortándote a que trabajemos en nuestra vida, a que le digamos al Espíritu Santo, guíame, y a que tú y yo obedezcamos esa guianza. Porque el Espíritu Santo a eso vino, a llevarnos a toda justicia y a toda verdad. Te invito a que inclines tu rostro, hermano. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias por la bendición que nos has dado de escuchar tu bendita palabra. Yo te pido, Padre precioso, que esta semilla que fue sembrada en mi corazón también sea sembrada en la de mis hermanos y que dé fruto, Padre, para honra y gloria tuya y para testimonio de la gente que nos rodea y que podamos de esa manera, como Esteban, dar evidencias de que el Espíritu Santo está en nosotros y nos llena también. Gracias, Padre bendito, por lo que has hecho hasta el día de hoy en tu pueblo y que seguirás haciendo para edificarnos y llevarnos a ese nivel que tú quieres de hijos que te agradan. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Bueno, hermano, pues me despido. Te mando un fuerte abrazo, esperándote ver en la próxima reunión y no dejes de conectarte a las siguientes transmisiones. Dios te bendiga. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingos a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.